Ok, yo les cuento un poquito de qué se cree que estaba pasando en ese tiempo. Hay dos como posibilidades, no saben decir si es una o es otra. La primera idea es que Filipenses se escribió en el año 62 aproximadamente. El segundo viaje misionero, que fue cuando se fundó la iglesia de Filipo, fue alrededor del 55, 54, por ese tiempo. Entonces, la primera idea es que esta carta, Pablo la escribió unos años después, junto con la carta de Filemón. Esto es lo que dicen, así como que es más probable. Y luego existe esta otra idea de que se escribió como 10 años después, en el 62, cuando estaba en arresto domiciliario Pablo, ya en pues lo que era sus últimos tiempos, digamos. No es tan relevante, pero sí creo que es importante como tener un poquito en idea esto. La carta de Filipenses se enfoca mucho en la parte de cómo la iglesia tenía cuidado por Pablo, a pesar de que no estuviera presente. ¿Sí? A pesar de que Pablo estuviera en sus viajes, estuviera preso, estuviera en otros lados, la iglesia de Filipos siempre tuvo esta atención hacia Pablo, de estar cuidando de él, de estar apoyándolo, de estar, pues obviamente no sabemos escribiéndole de regreso así, pero siempre hubo una atención. La fundación de la iglesia de Filipos, tú lo puedes ver en Hechos 16, si lo quieres leer después en tu tiempo libre. No está tan largo, es Hechos 16 y 17, si no me equivoco. Se cree que la iglesia o bueno, el comienzo de la iglesia en Filipos se ve con la historia de Lidia, que es cuando ella se convierte, es donde empieza ese, pues esa iglesia, digamos. ¿Sí? Vamos ahora sí a la parte de lectura. Dice, salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que aquí tú puedes ver, o bueno, que más llama la atención, yo pienso, es otra vez esta salutación de Pablo que siempre usa, que es gracia y paz sea para vosotros, con todos, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación que Pablo siempre usa y tú siempre te vas a dar cuenta que la está utilizando. Si ya hemos estudiado un poquito de eso, entonces no me voy a meter mucho en eso. Y una cosa interesante aquí es la palabra que usa de obispos y diáconos en plural. Si recuerdan un poquito la estructura de la iglesia que hemos estado estudiando, se supone que dentro de cada iglesia debe haber un pastor y sus ancianos, sus apoyos, pero solamente debe haber un pastor por iglesia. ¿Mande? Sí, ¿no? Corríjame si estoy mal. Sí, pero es un pastor el que está de cabeza, ¿no? Son los ancianos. Es que el anciano es el pastor o el obispo. Es que hay que clarificar. Obispo es un lugar jerárquico y pastor es un don. Entonces, todos los obispos tienen que tener el don del pastorado. ¿Sí? Y abajo de los obispos están los diáconos. Entonces puede haber varios ancianos en una iglesia y todos los ancianos tienen que ser pastores. Porque uno de los requisitos del obispado es que sea apto para enseñar. ¿Sí? Eso es una cualidad de un pastor. Un pastor, ok. Y anciano y obispo es lo mismo. Sí, anciano y obispo okay. es lo mismo. Entonces en la iglesia hay ancianos y hay diáconos. Todos los ancianos tienen que ser pastores. Porque el pastorado es un don. Bueno, pues es un El poquito. pastorado es un don en Efesios. Es un poquito de estructura, de todas formas, al final de cuentas, el punto aquí está hablando a obispos y diáconos, haciendo como o dando a entender implícitamente que ya había una iglesia que estaba fundada y que ya estaba creciendo, que ya estaba estructurada. O sea, hace que el viaje que Pablo había hecho y lo que él había comenzado había
o estaba teniendo frutos, ¿sí? Había un fruto después de eso que hizo. ¿Sí? Eso lo vemos en toda esta carta de Filipenses, que otra vez es mucho enfoque de cómo la iglesia tenía esa atención extra hacia Pablo, más allá de responsabilidad. Filipo, como ahorita vimos en el mapa, estaba en un punto como medio, entonces era una ciudad pues bastante grande, bastante fuerte económicamente, era una metrópoli y estaba en un punto comercial muy provechoso. ¿Sí? Entonces había mucha gente en Filipo. Voy al versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Esto es parte de lo que les comento, que a final de cuentas la iglesia estaba teniendo esa atención extra a Pablo. Yo en lo personal creo más acertado el hecho de que se haya escrito 10 años después de la fundación de la iglesia, porque este nivel de relación, por así decirlo, no creo que se haya desarrollado simplemente en el transcurso de 1 o 2 años. Esta carta tú te vas a dar cuenta que Pablo siempre escribe, bueno, supongo que ya lo leyeron, Pablo escribe con una, ¿cómo decirlo? Expresando mucho amor hacia ellos, mucho agradecimiento, expresando ah, mucho afecto, sí, muy afectiva, una forma muy afectiva, ¿sí? Entonces esta parte es, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está mostrando un actitud de agradecimiento a la iglesia, ya que ésta le estaba dando sustento constante, ¿sí? El sustento no era solamente algo económico, sino que era también apoyo, pues era así emocional, o exhortándolo, o animándolo a seguir, o animándolo a no decaer, básicamente. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Está hablando de compañerismo en el Evangelio, que es algo que también hemos estudiado. Esto es parte de perseverar y guardar la palabra. Si nos vamos a 1 Juan 1:7. Si lo tienen, lo pueden ver. 1:7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es básicamente esa parte que está diciendo otra vez. Estamos viendo el fruto de lo que hizo Pablo, lo que comenzó Pablo como ordenanza. Obviamente no fue gracias a Pablo, pero fue lo que comenzó Pablo. La semilla que él plantó está dando fruto y vemos que aquí existe un compañerismo y hay una comunión, ¿sí? Entre hermanos, entre Pablo, entre aquellos que son hijos de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? La palabra persuadido en el original es confiado. ¿Sí? Es hablando de una confianza, está hablando de una seguridad, de una certeza de que Dios va a cumplir su parte, de que yo solamente hice lo que me tocaba y yo sé que Dios está obrando y yo sé que Dios está trabajando en ustedes y yo sé que Dios está dando fruto en ustedes. Y yo lo estoy viendo, sí, en ese momento lo estoy viendo, poniéndonos en la perspectiva de Pablo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Me parece muy... no sé, como una declaración muy fuerte, esta parte de, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Si ya finalmente está diciendo, estamos viendo otra vez ese amor de Pablo, ese afecto de Pablo hacia la iglesia de Filipos y todos sus hermanos, de una forma que Pablo está diciendo, o sea, Dios puede confirmarlo. Si no es algo que simplemente estoy diciendo como por sentimentalismo o por emoción. Si a final de cuentas lo estoy declarando delante de Dios, entonces es algo que de verdad estoy sintiendo, de verdad estoy
guardando sobre eso o actuando sobre eso. Este es el amor manifestado por la iglesia a Pablo, que se ve reciprocado cuando Pablo escribe y ora por la iglesia. Por eso en el versículo 3 vemos que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sí, entonces esta parte de, no sé a qué nivel, la iglesia de Filipos estaba teniendo esa tensión con Pablo, de tal forma de que siempre estaban ellos en el corazón de Pablo. ¿Sí? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. La parte de ciencia, bueno, aquí vemos dos partes. Primero es más en ciencia y en todo conocimiento. Son dos partes y son dos como secciones, digamos, de lo mismo a final de cuentas. La parte de ciencia, hablando de conocimiento, de sabiduría, de saber lo que es de Dios, ¿sí? Lo que es correcto de Dios. Sí, aquí básicamente es conocimiento pues, de la palabra, que Dios me está diciendo a mí, qué es lo que Dios quiere. Y la parte de conocimiento, en el original usa la palabra juicio. ¿Sí? O sea, de tener un discernimiento correcto, de saber cuál es el camino correcto, de ser dirigidos por Dios en la certeza de que estoy en Él. ¿Sí? Él es el que me está dirigiendo, Él es el que me va guiando. Entonces, mi amor se va a ver manifestado primero que nada en el conocimiento, en que yo sé qué es lo que Dios está hablando, yo sé qué es lo que Dios me pide, yo sé cuál es mi responsabilidad, y en la otra parte de juicio de yo tengo la certeza de lo que estoy haciendo es correcto, y yo tengo la certeza de que lo que yo hago no es por el enfoque equivocado. Para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sí? Otra vez, siguiendo lo que es correcto, sincero, sin duda, completamente honesto. O sea, no tiene mancha, no hay sombra. Usan una analogía que me gustó, que es básicamente la palabra sincero, es como un juego de palabras que la relaciona con sol, que está alumbrando, y cuando hay sol no hay sombra. ¿Sí? Entonces, esta parte de alumbrar es... Cuando tú ves algo que está alumbrado a la luz del sol, vas a notar todo, completamente. Si no no puedes ignorar las cosas. Si yo, sincero, yo sé cómo juega palabras que es con sol. Si tú pones algo a la luz del sol, tú vas a ver todos los detalles de ese objeto. Si ese objeto tiene ¿cómo se dice? Alguna imperfección, la vas a notar. Entonces, esta parte de sincero es... A la luz del sol es perfecto. A la luz del sol es sin falla, es sin error, es sin mancha. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Siendo ocupados completamente por acciones que glorifiquen a Dios, no hay espacio para algo más. Esto se me hace muy importante. A final de cuentas, cuando dice aquí la palabra lleno, significa que ya no te cabe otra cosa. ¿Sí? Entonces va a ser lleno de ¿qué? De frutos de justicia. Esos frutos de justicia, ¿cómo los vas a cultivar? ¿Cómo puedo yo saber cuáles son los frutos de justicia? O más bien, ¿cómo puedo yo ser lleno de frutos de justicia? Llenos de presencia, de su Su conocimiento. testimonio, ¿no? De hecho, sería la pregunta, ¿cuáles son los frutos de justicia? Puedo ser lleno permaneciendo en Cristo y en la palabra, porque dice que son por medio de Jesucristo. Ajá. Y si son por medio Exactamente. de Jesucristo, permanecer. Es decir, en el carácter justo que Jesucristo produce en su Hijo. Si nos regresamos un poquito al versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces tú puedes ver ahí que desde el primer día que se les es mostrado el Evangelio, que esa iglesia toma la decisión, ellos han guardado esa palabra, ellos han permanecido, y la conclusión es ¿cuál? Son llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que aquí en este versículo vemos dos partes. La primera es que tú eres lleno, ¿sí? Por medio de Jesucristo, eso ya lo vimos, ¿sí? Y la otra es ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que tú obtienes, todo lo que tú manifiestas es para gloria y alabanza de Dios. Y esta parte es una consecuencia de permanecer. ¿Sí?
si yo permanezco, la consecuencia es que voy a dar frutos. ¿Cuál es la consecuencia de dar frutos? Voy a glorificar a Dios con mi acción día a día. Este capítulo esta sección, este pasaje de Filipenses, tú ves que el amor de la iglesia se ve manifestado a la gente de tal forma que todo lo que hagamos glorifique a Dios, ¿sí? Esto es parte de nuestra responsabilidad y parte de nuestro propósito, ¿sí? Es algo interesante saber o conocer que Pablo fundó, por así decirlo, la iglesia de Filipenses. Hizo lo que tenía que hacer, se fue. La iglesia siguió su crecimiento y conforme fue creciendo, fue permaneciendo en eso, dio fruto como consecuencia de esa permanencia. Parte de ese fruto es esto que vemos aquí, de cómo la iglesia sustentaba a Pablo en lo que necesitara. Sabemos que Pablo no era alguien pudiente al 100%, no le faltaba nada y las iglesias sí lo apoyaban, pero no era solamente algo económico, ¿sí? También era algo, pues ya lo había comentado, algo emocional, algo de, sí, es algo de, te voy a seguir exhortando, te voy a seguir animando, te voy a seguir empujando a que hagas tu obra, ¿sí? Al final, siento que en esas cartas podemos ver como que todo muy color de rosa de la perspectiva de Pablo por la forma en que escribe Pablo. Y Pablo siempre escribe con mucho gozo y con mucho amor y con mucho cariño y con mucho afecto y muy centrado, pero Pablo también era hombre, ¿sí? Como lo somos todos nosotros. Entonces Pablo también seguramente se desanimaba, seguramente también tenía miedo, y entonces ahí entra en juego esta parte de la iglesia, ¿sí? No porque alguien esté lejos de mí significa que ya no es iglesia. Al contrario, esas personas que están lejos de mí también tengo que tener el cuidado de estarlas animando, de estar teniendo el cuidado de ellos, de estarlas edificando, ¿sí? A final de cuentas es el propósito de la iglesia, edificar, y parte de edificar es eso, ¿sí? Es no permitir que te desvíes, no permitir que te vayas, no permitir que te pierdas. Habíamos en otra, no me acuerdo si era Tito, creo, estudiamos Tito, o Timoteo. Tito. En Tito donde vimos, en Tito fue esta parte donde vimos que parte de la responsabilidad o de la utilidad de la iglesia es que todos permanezcamos, ¿sí? Que todos nos mantengamos juntos, que todos podamos mantenernos unidos para no desviarnos, ¿sí? Entonces es lo mismo, sigue aplicando en juego esto, ¿sí? Aquí lo vemos en este caso con Pablo, pero yo como iglesia y tú como iglesia, ¿quién es alguien que pudiera, que no está aquí, pero de todas formas quieres que permanezca? ¿Sí? Entonces, es esta parte de tener en mente siempre que no se trata de estar aquí, no se trata de estar en este lugar, no se trata de estar con esta gente, se trata de que siempre haya esta permanencia tanto de mi parte hacia mis hermanos y de mis hermanos hacia mí. ¿Sí? Es lo que yo estudié, la verdad sí es poquito, pero fue lo que yo saqué, no sé si tengan comentarios. Eso que dice está en Efesios, fue lo que estudiamos en Efesios. En Efesios. Sí, donde que la función de cada uno para llegar a la estatura del varón perfecto. Está en Efesios. Yo solo, a mí me llamó la atención, doy gracias a mi Dios en el 3, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo ahí, pues más bien veo que Pablo desde el primer día oraba por esa iglesia para que se mantuvieran firmes en la fe y en esa comunión que ellos, en cómo debían de actuar en el Evangelio. Más allá de cómo ellos actuaban desde el primer día, creo que más bien aquí demuestra el amor de Pablo hacia ellos manifestado en que desde el primer día él oraba por ellos para que se mantuvieran firmes. Yo, no sé Sí, si estoy equivocada. No, puede ser que tenga razón. Yo creo, bueno, lo que yo estudié acerca de la carta, como tú mencionabas al principio, Marcos, respecto a dónde estaba ubicado Filipos, que tenía una posición privilegiada y era, creo que ahí donde leí decía que era la cuarta
ciudad más importante en ese momento del Imperio Romano, o sea, lo cual habla de que era una ciudad bastante próspera. Sí, era que una metrópoli, o seguramente- sea, era... Sí, que seguramente la gente que pertenecía a esta iglesia, pues era gente de Nivel posibilidad de- económica, sí. o sea, sí, de un nivel económico pues alto, seguramente en la mayoría de las personas. Y pienso que el amor, el afecto de Pablo a esta iglesia, es justamente en este sentido de que seguramente siendo gente que era preparada, porque también creo, eso también es una característica de las ciudades grandes, o sea, que tenían más acceso a la cultura, ¿sí? Que era gente preparada, que era gente económicamente pudiente, y sin embargo era gente muy humilde y muy sensible al espíritu. Pienso que en esto radica el afecto de Pablo por esta iglesia en particular, ¿sí? que estaban verdaderamente entregados al Señor, entregados a la enseñanza, que la enseñanza que recibían de Pablo, que recibieron en su visita y que seguramente recibían por medio de cartas, porque está esta carta, pero seguramente hubo muchas otras cartas, ¿sí? Ellos la recibían y la ponían por obra, por eso aquí habla de esos frutos, ¿sí? Entonces creo que el afecto de Pablo por esta iglesia es en ese sentido, no tanto por la dádiva que le podían dar económicamente. Yo creo que eso lo menciona Pablo porque creo que es justo mencionarlo y también es como enseñanza para nosotros en este tiempo, pero más es esta parte porque si te fijas él hace mucho énfasis en la comunión que tienen ellos, en los frutos, o sea, en la obra que ellos están permitiendo que Dios esté haciendo en sus vidas y que está dando. Pero sí, A lo mejor lo enfoqué mal, pero a final de cuentas sí es eso que tú dices. Yo no estoy hablando tanto, o sea, a lo mejor lo enfoqué mucho hacia Pablo, pero en general la iglesia, y tú lo puedes ver desde que dice por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, o sea, por esa permanencia que ellos han tenido y por ese fruto que ellos han estado dando, el sustento a Pablo se ve como consecuencia de ese fruto que ellos estaban produciendo. Sí, claro. Sí. Sí, creo que es eso. Ajá. Y es algo que comentaba ahorita que al final de cuentas era algo más allá de la responsabilidad de ellos como iglesia. Sí, o sea, no era algo que fuera como que, soy iglesia y tengo que apoyar a mis hermanos que están haciendo la obra misionera. Es simplemente, soy iglesia, él es iglesia. Entonces, Hay esa comunión. por ese amor que yo tengo hacia mis hermanos, lo hago. Y creo que ese es el enfoque de esta parte y es lo que Pablo está intentando como... Lo que está agradeciendo, sí, lo que está intentando agradecer así de una forma tan enfática, tan afectuosa, tan... Sí. Sí, lo podemos para que se entienda en perspectiva, lo podemos contrastar con Corintios, donde Pablo tiene que exhortarlos a que den, porque lo que la iglesia de Corintios le faltaba era amor. Tenían muchos dones y sabían mucho, pero les faltaba amor. Entonces lo que vemos es el contraste, a los filipenses les sobraba amor y ese amor se traducía en este apoyo hasta incluso económico. Sí, eso es lo que yo digo, yo nada más lo único que quiero hacer énfasis es en este contexto de que era una iglesia con capacidad económica, con gente preparada, pero que no por eso se enaltecía o dejaba de lado la enseñanza. Por el contrario, la tomaban y la ponían tan por obra, tenían tan arraigado esto que daban fruto y bueno, el hecho de que dieran dádivas era también parte de ese fruto. Aquí también, Y de que se ocuparan de Pablo en todo sentido también era parte del fruto. aquí también, antes de que mi papá comente, en el versículo 4 se me pasó, pero algo que me interesó mucho es esta parte que dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Sí, que es esta parte de, no estoy batallando, no estoy sufriendo, no se me hace difícil ni siquiera. Sí, a final de cuentas ustedes están expresando ese amor hacia mí de esta forma y yo voy a expresar mi amor hacia ustedes de esta forma. Sí, entonces... Pero fíjate que no era tanto el amor a él, yo creo que era más bien a la obra. Sí, o sea... Pero también a Pablo, porque es que muchas veces como cristianos tenemos que separar, o sea, queremos separar al ministro o al maestro
del amor. Y no, tiene que haber un amor especial por la persona que está al frente y que se desgasta y invierte su tiempo para poder enseñarnos. O sea, sí, todos somos iglesia y debemos amarnos y eso es pasado en Filipenses, pero también debe haber un amor como a lo mejor todavía un poquito más, porque hay una persona que está dispuesta a obedecer el llamado de Dios y a desgastarse para poder edificar todavía más. Todos estamos llamados a edificar, pero en este caso Marcos tuvo que ocupar un tiempo de su semana para preparar esto. Y creo que eso tú y yo debemos de reconocerlo en amor. O sea, no, Claro. eres un pro, Marcos. Pero no, es no, otra de vez este gracias por punto, lo que haces. es otra vez este punto de, Exacto, pero es más un amor allá de la gracias. responsabilidad como iglesia que ellos tienen de, o sea, voy a amar a mi hermano porque es mi hermano, o sea, más allá de eso, Que había simplemente una porque es mi estima hermano, real. había un amor extra. Sí, Sí, o sea, había un afecto extra. Se habla en específico del Evangelio. O sea, Sí, pero esto es, O sea, no digo que no sea Pablo, pero en particular Por la situación. hace más Las ahí, cinco. las 5, hace más énfasis en la comunión del Evangelio, es decir, por eso me gozo. Sí, yo también, Sí, que por ese eso era me mi gozo. punto, que ese era mi punto ahorita que yo decía esto, o sea, ese afecto que Pablo siente por la iglesia también, y yo creo que a todos nos pasa, o sea, cuando tú enseñas a varias personas, pero hay entre esas personas algunas más receptivas, Te gozas. sí, te gozas con Sí, esa eso. receptividad de esas personas. Eso. Entonces yo creo que aquí este es el gozo de Pablo, sí, el afecto y Sí. este es el gozo, porque de hecho lo menciona, el gozo por todos vosotros, sí, rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, o sea, y además esta parte de que ese gozo y esa comunión que inició, como tú bien dices, a lo mejor, no sé, 10, 8 años atrás, 5, ¿no? Los que hayan pasado, permanecía intacto, permanecía igual, sí, y eso es digno de darle gozo al que enseña que así debe de ser, ¿verdad? Y Pero sí conociendo. quisiera, o sea, esta es la NTV, dice, siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Sí, o sea, Pablo sí los considera, como decía Marcos al principio, que igual Pablo se desanimaba y así, y había todo este tipo de apoyo a la iglesia de Filipos, no nada más económico, sino quizás también anímico, de colaborar con él, porque realmente, ¿cómo más pudiera colaborar los filipenses con Pablo si Pablo estaba en un lugar totalmente distinto? Sí. Pablo estaba en la cárcel al final. sí, y de hecho eso es un punto muy bueno, o sea, habían pasado 10 años, tú no sabes cuánto tiempo se tardó la iglesia en Filipos en llegar al punto donde estaba, o en llegar a un punto donde ya Tuviera capacidad para... donde ya era una iglesia, o sea, bien puesta y bien fundamentada y recta y ya que fuera como, Madura. sí, o sea, una iglesia madura que ya apoyo a mis hermanos de fuera, o sea, primero me enfoco en los de adentro ya somos maduros, ya estamos crecidos, ya podemos recibir gente nueva, me puedo enfocar en los de afuera, ¿sí? Entonces tú no sabes cuánto tiempo pasó, pero si estamos hablando de un lapso de 10 años, tú no sabes cuánto tiempo estuvo la iglesia de Filipos en esta comunión con Pablo. Sí, desde el primer día. Ahora, yo quiero hacer énfasis en algo, mira, que a lo mejor ahí, una cosa es permanecer y otra cosa es crecer. No. Sí, Sí. no. No, pero entonces ahí ya No. estarías negando lo que dice que permaneces y luego que son llenos de frutos de justicia. No, es que para mí Son dos permanecer, cosas no por eso. No, es que no son cosas diferentes. Pero ¿cómo Sí. vas a permanecer sin crecer? Exacto. Sí. No. No puedes permanecer sin crecer. Es consecuencia. No. No puedes. No. Si permaneces, por consecuencia, ¿Qué es? das fruto. El que permanece en mí y mis palabras en él, este lleva mucho fruto. Bueno, Permanecer es crecer, no hay otra. ¿Qué pasa? Porque tu punto entonces es este. ¿Qué pasa con los cristianos que van a la iglesia 20 años y no crecen y no dan fruto? eso es a lo que voy. No están permaneciendo. O sea, es que ir a la iglesia no es que esté Bueno, eso es a lo que decir. Por eso, a lo mejor de alguna manera interpretamos mal que permanecer es cumplir Una serie de rituales, Sí. de y normas. ya permanecí. Es como nadar de muertito, Sí, no. nada más. Eso no es permanecer. Que eso es algo que vemos, por A lo ejemplo, en mejor eso- Corintios. ¿Sí me explico? No, pues yo soy cristiano, pues sí, pero realmente Tengo 10 años yendo a la tengo iglesia. 10 años yendo a la iglesia. Entonces, a lo mejor nuestra Percepción. percepción de permanecer es
estoy yendo a la iglesia desde hace 20 años, pues sí, pero que has crecido. Entonces a lo mejor simplemente eres religioso y no te has dado cuenta que estás cumpliendo un protocolo y punto. Entonces, y la verdad, eso es lo que yo puedo interpretar como permanecer, estar. Pero diste un buen punto, porque es un buen punto que Sí. vale la pena aclarar. Permanecer no es pertenecer a una Exactamente. congregación en tu ciudad y leo la Biblia y oro a veces y esto sí hago y esto no hago porque soy cristiano. Eso no es permanecer. Permanecer tiene que llevar consigo vivir un cristianismo que te lleve a dar fruto. Eso es Sí, bien eso es importante. permanecer. Estar conociendo y practicando la palabra, Exacto. porque eso es lo que me va a Ok. llevar a alcanzar Eso esa es lo que yo quería madurez y a aterrizar. ir dando fruto cada vez. Al final un árbol, pues una temporada da cierto número de fruto y en la medida que va creciendo, su fruto va siendo más abundante. Ahora, aquí vale la pena, ya sé que quieres comentar algo, pero en este mismo contexto, porque es que es relevante. Sí, sí, Cristo es muy tajante, dice, el que no lleva fruto será cortado. Entonces, examinémonos, ¿verdad? A ver, ya tengo 5 años aquí en esto de ser cristiano, ¿qué fruto he dado? Y si no he dado fruto, no estoy permaneciendo. Exactamente. Y si no estoy permaneciendo, aguas, porque Aguas. capaz en una de esas ni salvo eres, o ni salvo Eso somos. te iba a decir, podemos creer que porque estamos yendo a la iglesia sigo siendo salvo. Es que es a lo que yo quiero llegar, hija, que ese es el punto que podemos pensar, que permanecer significa asistir religiosamente los jueves, los miércoles. Sí, los pero domingos. igual puedo decir, ay no, pues es que yo no soy religioso, porque sí oro y sí leo la Biblia, pero no estoy sirviendo y no estoy haciendo nada por mis hermanos y entonces pues no estoy dando fruto y entonces No estoy permaneciendo. Y aguas. también aguas, el activismo tampoco Y mi es. carácter tampoco está siendo No cambia. transformado. No O cambia. sea, exactamente es eso, porque a veces nos enfocamos en que, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Estoy El sirviendo, activismo no es. estoy tampoco. sirviendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Entonces sí sirvo y sí doy fruto. No, yo creo que el fruto radica en un cambio interno de carácter y de actitudes en mi persona que me lleven a glorificar a Cristo. Sí, es eso. Y entonces, por ese carácter, por ese cambio de actitudes en mi persona, entonces empiezo a dar ese fruto sirviendo a la iglesia con convicción, del corazón, con entendimiento, no nada más por cubrir un requisito para que no me digan que no doy fruto. Exacto. Que es algo que... comenta. No, yo quería nada más comentar eso de que... Bien, que esta iglesia se mantenía, o sea, permanecía en la palabra aún a pesar de que nos encontraban en una ciudad muy grande, que a lo mejor muchas culturas o muchos de otros lados Claro. iban y pues al final ellos no era como que agarraban moditas de aquí o moditas de allá, me explico, sino permanecían. Que también, por ejemplo, eso es algo interesante. En el tiempo histórico, como comentaba Aaron, se idolizaba mucho a la gente. O sea, ya no idolizabas tanto las figuras como estatuas así, sino que idolizabas mucho a la gente. O sea, idolizabas mucho a la autoridad, idolizabas mucho al vato ese que era muy buen guerrero, el que peleaba muy chido. Entonces, esos eran como los ídolos en ese entonces. O sea, era así como... Como ahorita nosotros los artistas o Sí, los exactamente. políticos, o Exactamente. Sí. Entonces, en la idolatría en ese entonces ya no era tanto de figuritas, que todavía había ese tipo de idolatría, pero ya estaba cambiando el enfoque de idolatría de figuritas a personas, a... A figuras. sí, o sea, así como Figuras públicas. famosos, digamos, Influencers. influencers. YouTube. YouTubers. Instagram. Entonces, eso es algo interesante. Y sí, como dice Franci, a final de cuentas, Filipo era una metrópoli, estaba repleta De todo tipo de gente. de todo, y como era un lugar muy... Asediado. estaba en un punto Codiciado, diría yo. en medio, entonces pasaban todos por ahí. O sea, no solamente de la misma cultura, sino que de otras culturas, porque era un punto de comercio Y se a reventar. destacaban, o sea, Ajá. al final dentro de esa ciudad tan grande ellos se destacaban, por eso. Y comentando un poquito sobre lo que estábamos diciendo, a final de cuentas el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo.
Entonces, creo que eso es el clavo en esta parte de permanecer. A final de cuentas, si no estás dando fruto, no estás en Jesucristo. ¿Sí? Si das fruto, es por Jesucristo. No puede ser por ti mismo, no puede ser porque estás sirviendo mucho, no es porque estás yendo a todas las reuniones, leyendo mucho la Biblia. Pudieras no hacer nada de eso, pero si permaneces en Jesucristo, como consecuencia vas a dar ese fruto. Bueno, permanecer en Cristo conlleva Sí, eso, conlleva pero eso. de manera, como decía Marcos ahorita, bien enfocada, Exacto. Sí. con la motivación correcta. Con una convicción clara de por qué, para Ok, qué. exacto. Yo les quiero nada más compartir dos cosas que anoté, para no tardarme, porque sé que hablo mucho, lo voy a leer. Lo voy a leer. ¿También vas a comentar algo? Ok, gracias. En el versículo 7 dice, todos vosotros sois participantes conmigo, se los quiero en el NTV. Dice, está bien que siente estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, o sea, de la gracia de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Si se acuerdan, ahorita en los 30 días vimos que al final de la vida de Pablo, él estaba en juicios con Félix, Fausto y Agripa, y luego pide ir con el César para presentar su caso. Si consideramos que esta carta está escrita en el 62, quiere decir que Pablo ya está en este proceso de estar en juicios. Y Pablo les dice, ustedes participan conmigo, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Entonces Pablo consideraba que todos los creyentes estaban en el momento que él exponía el evangelio ante estos jueces, todos los creyentes estaban participando con él de alguna forma. ¿Cuál forma? Estaban de acuerdo. Orando por él. Exactamente, oraban, participaban cuando le daban, o sea, estaban ahí activamente involucrándose. Entonces, esto para mí es relevante porque creo que se ha perdido este pedazo. Como líderes tenemos la responsabilidad de entender que cada persona de la iglesia participa del evangelio. De lo que yo hago, yo estudio, yo predico, yo enseño, yo incluso voy y evangelizo allá afuera, no es porque yo estudio mucho. La iglesia forma parte de eso, al estar orando por mí, al estar teniendo cuidado de mí en el caso que yo fuera un líder. Y como iglesia, tú y yo debemos de entender también esto, que somos partícipes de lo que pasa en el reino y en la iglesia. Entonces, tenemos que tener una participación activa, porque muchas veces voy a la iglesia el domingo y luego ya me voy. ¿Y cuál es mi participación activa en el reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo para participar activamente en esto? Sí, en la buena noticia. Eso. Y lo segundo es que me gustó en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Me puedes dar el versículo 10? ¿Cuál versículo? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ajá. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. Y lo dice llevando o llenos. Llenos de fruto de justicia. Ajá. Que son Entonces, yo voy a ser lleno de fruto de justicia y voy a ser sincero e irreprensible, aprobando lo mejor. Si viene hablando del conocimiento y la ciencia, y luego dice que nuestro amor crezca en ciencia y conocimiento, que es lo que explicaba Marcos en la palabra, en saber lo que dice la Biblia, y luego para que aprobéis lo mejor. Mi amor crece cuando yo estudio la palabra. Tengo la capacidad de aprobar lo mejor, y eso me va a llevar a ser sincero e irreprensible, porque me va a llevar a ser lleno de frutos de justicia. Entonces, aquí la palabra aprobar, porque tú y yo a veces como que no se entiende, quiere decir examinar, probar, escrutinizar, reconocer como genuino o estimar digno. ¿Sí? Entonces, para que tú examines, para que tú decidas qué es lo mejor, qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer en base a ese amor que está creciendo en conocimiento, a fin de que seas irreprensible y sincero. Como dicen en este no lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo. Parecido, eso habla más bien del proceso que llevamos Estén siempre la llenos vida. del fruto de la Ajá. salvación. Sí, creo que es también algo importante, decir que frutos de justicia, recordemos que justicia es fruto de lo que es bueno, y lo que es bueno según la palabra, no según la justicia del hombre, la justicia que yo pueda tener. ¿Cómo voy a saber qué es bueno? Leyendo, Tenemos conociendo. que conocer la palabra. Que regresamos otra vez a
tu amor crece en conocimiento y en ciencia. Yo un comentario que leí así, ponía esta frase, dice, la pregunta no es, ¿hace esto daño? Sino, ¿es esto edificante? O sea, yo voy a probarlo mejor no pensando en, cuando hago esto le voy a hacer daño a alguien, más bien voy a pensar, cuando hago esto, ¿a quién estoy edificando? Entonces, es eso de lo puro, lo bueno, lo Y también es lo que edifica. dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es. Exactamente. Está bien. Nada más. Pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Para no darle tantas vueltas Pero al tema. también Bueno, va ahora iba a decir algo. a dormir. No, estoy poniendo atención. Además, cosas Eso no me gustó, lo borraré. no me conviene. Es lo que yo traía de Filipenses, ya sé que es poquito, pero No, está bien. Falta la cena. sí, vamos en el Señor. El